Hola nuevamente a todos, mi nombre es Manuela Bogdanich Goicoa, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y me desempeño en el área de cuerpo e intervencionismo del Instituto Radiológico de la Ciudad de Mar del Plata. En los siguientes minutos voy a estar compartiendo con ustedes esta charla de pequeña vía aérea para repasar algunos conceptos generales y obviamente patología prevalente. Los objetivos de la charla de hoy van a ser repasar cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes que nos permiten abordar la patología de la pequeña vía aérea, también repasar la anatomía básica y obviamente ver un poquito de patología prevalente. Respecto de cuáles son los métodos por imágenes que nos permiten acceder al tórax, como ustedes saben, contamos con diversos métodos como la radiología, la radioscopía, la tomografía computada, etc. Pero la realidad es que para el estudio de la pequeña vía aérea, esta cantidad de métodos diagnósticos se reduce bastante y vamos a estar hablando fundamentalmente de dos métodos por imágenes, la radiología y la tomografía multicorte. Vamos a ver entonces, como habíamos visto en la clase de anatomía normal, como todos ustedes saben, muchas veces el primer estudio para acceder al tórax es la radiografía. Recuerden siempre la importancia de pedir un par radiológico, una radiografía de tórax frente y una de perfil. Cuando analizamos entonces estas adquisiciones, vamos a ver que podemos ver perfectamente esta columna aérea que corresponde a la tráquea. Si prestan atención, vemos también perfectamente la carina, que es el punto de bifurcación donde vamos a ver entonces el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. Cuando nos vamos al perfil, que por eso es un poquito más difícil de interpretar, la columna de aire correspondiente a la tráquea, el bronquio izquierdo, que lo vamos a ver bastante circular por su disposición en el espacio, y el bronquio derecho, que lo vamos a ver un poquito más ovalado porque tiene una disposición un poco más oblicua de arriba hacia abajo. Y por detrás del bronquio derecho vamos a ver la proyección del bronquio basal. Y ustedes se estarán preguntando en realidad qué tiene que ver esto con la pequeña vía aérea, porque obviamente esto corresponde a lo que es vía aérea principal. Entonces vamos a ver este caso de un varón de 68 años con un antecedente de ACV isquémico que presenta tos y su médico sospecha que el paciente se está aspirando. Vemos esta radiografía de tórax de frente donde evaluamos la silueta cardíaca, los arcos cardíacos como estuvimos viendo en presentaciones anteriores, los cilios pulmonares que parecieran ser de características normales, y la realidad es que hay que ajustar bastante el ojo para ver que acá en la base derecha este paciente tiene algo de patología. Fíjense cuando les pongo una lupita, lo que podemos ver es lo que se conoce en radiología como manguito peribronquial, que lo que nos está indicando es justamente engrosamiento del intersticio peribronquial, pero muy sutil y afilando mucho el ojo, es decir que patología de la pequeña vía aérea, la radiografía de tórax, la realidad es que tiene una utilidad limitada. Y vamos a ver ahora un poquito por qué tenemos utilidad limitada con la radiografía de tórax. Para entender por qué la radiografía de tórax la realidad es que sirve muy poco, tenemos que repasar un poquito de anatomía básica y saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de pequeña vía aérea, vamos a repasar un poco cuáles son los componentes del intersticio pulmonar, que acá con este gráfico les muestro que está justamente compuesto por distintos elementos, y el que nos va a interesar puntualmente en esta charla es el intersticio peribroncovascular, que es esa red de tejido conectivo que va envolviendo arterias y bronquios desde los cilios hasta la periferia, y que justamente hacia la periferia se va a continuar con el intersticio centrolobulillar. Pero el intersticio peribroncovascular entonces es esa red de tejido conectivo que da sostén a arterias y bronquios, y que a su vez estas arterias y bronquios van a estar rodeadas de vasos linfáticos. Todos estos elementos anatómicos que estamos hablando nos van a servir posteriormente para ir comprendiendo las imágenes y la patología que vamos a ir estudiando. Entonces vamos a ver cuál es la relación que existe entre las arterias pulmonares y sus bronquios acompañantes. Vamos a ver que hay una relación arteria-bronquio que en pacientes sin patología se da de manera bastante frecuente, que es que el diámetro bronquial dividido del diámetro arterial, para que sea una relación normal, tiene que ser de aproximadamente 0,65 o 0,70. La realidad es que nosotros no estamos midiendo
estos bronquios y sus arterias pulmonares acompañantes, sino que en la práctica cotidiana se evalúa que la relación arteria-bronquio sea aproximadamente 1:1, levemente a favor del diámetro arterial. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta relación está alterada? Como vamos a ver con este primer esquema, a favor de la arteria. Fíjense que la arteria pulmonar, como les muestro en este gráfico, está significativamente aumentada de tamaño con respecto al bronquio, y cuando tengamos estas situaciones en nuestras tomografías de pulmón, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un paciente con hipertensión pulmonar. Acá les muestro un caso de un paciente con un antecedente de TEP crónico conocido, que entonces se constituye como la causa de la hipertensión pulmonar, donde vemos claramente que la relación arteria-bronquio está alterada a favor de la arteria, con un diámetro arterial significativamente mayor que su bronquio acompañante. Cuando la situación es inversa, es decir, que esta relación está alterada pero a favor del bronquio, lo que vamos a tener que sospechar fundamentalmente es que estamos ante un paciente con bronquiectasias. Entonces acá nuevamente un corte axial de tomografía en ventana de pulmón, donde vemos nuestra dupla, arteria pulmonar y bronquio acompañante, donde vemos un diámetro bronquial significativamente mayor del de la arteria pulmonar que lo acompaña, en este caso un paciente con diagnóstico conocido de fibrosis quística, entonces con bronquiectasias secundarias a esta causa. Que tengan en cuenta este caso, de todas formas, obviamente esto no, es medicina y no matemática, entonces muchas veces tenemos que tener algunas consideraciones. Fíjense, este varón de 71 años, no tabaquista y asintomático, que se hace una tomografía por control post-COVID, y si ustedes prestan atención, ustedes me dirían que este paciente tiene bronquiectasias, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que la relación arteria-bronquio pareciera estar alterada a favor del bronquio. La realidad es que solamente lo que vemos es esa dilatación bronquial o ese bronquio un poquito más aumentado de tamaño, pero no vemos ningún signo tomográfico acompañante que nos haga pensar que esto es una bronquiectasia, es decir, no tiene infiltrados centrolobulillares acompañantes, que lo vamos a ver más adelante, no tiene tapones mucosos, es un paciente asintomático, y esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien la relación arteria-bronquio está alterada, tengan en cuenta que en pacientes añosos y pacientes que viven en la altura está más que demostrado que esta relación puede estar alterada a favor del bronquio sin que represente patología subyacente, así que algo para tener en cuenta cuando estamos analizando esta relación arteria-bronquio. Entonces, este paciente lo que tenía era una dilatación constitucional de la vía aérea. Siguiendo un poquito con anatomía básica, vamos a ver que el tamaño bronquial y el grosor de su pared está relativamente estipulado dependiendo en qué porción de la segmentación de la vía aérea nos encontremos. Y cuando hablamos de pequeña vía aérea, vamos a estar hablando de aquellos segmentos donde ya el diámetro bronquial es menor de 2 milímetros, es decir, estamos hablando de bronquiolo lobulillar en adelante, que son además ya los segmentos de la vía aérea que generalmente carecen de cartílago en la pared bronquial, y por este motivo, entonces, fíjense el tamaño de las estructuras anatómicas que estamos analizando, es por eso que nuestro método de elección para valorar la patología de la pequeña aérea va a ser la tomografía multidetector y no la radiografía de tórax, porque obviamente no cuenta con la sensibilidad suficiente para identificar estas estructuras tan pequeñas ni su patología. Por lo tanto, cuando hablemos de patología de la pequeña vía, prácticamente vamos a estar hablando siempre de tomografía computada para su estudio. Entonces, como estábamos hablando, la tomografía como método de estudio, acá les muestro una tomografía de tórax en corte axial en ventana de pulmón, un corte coronal también en ventana de pulmón y una reconstrucción en mínima intensidad de proyección, corte coronal, que nosotros lo utilizamos para destacar las áreas de más baja densidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante con casos en qué circunstancias nos sirve poner esta mínima intensidad de proyección. Entonces fíjense que perfectamente la tomografía computada nos permite evaluar la relación arteria-bronquio, que en este caso es normal, prácticamente 1:1, mínimamente a favor del diámetro arterial. También tengan en cuenta que la vía aérea normal visualiza aproximadamente hasta 2 centímetros de la superficie pleural. Esto es porque después el grosor de la pared empieza a ser tan delgado que ni siquiera la tomografía alcanza a identificarlo y obviamente se pierde con el aire circundante, entonces perdemos ese límite
de la pared bronquial y, como estábamos hablando entonces, la mínima intensidad de proyección que nos permite identificar aquellos sectores de más baja densidad. Vamos a ver entonces a qué nos referimos, ya habiendo hecho el repaso anatómico, cuando hablamos de patología de la pequeña vía aérea. Obviamente existen múltiples patologías que pueden afectarla. La bronquiolitis a la cabeza es lo que uno generalmente llama como patología de la pequeña vía aérea. También tenemos la broncomalacia, que lo vamos a ver más adelante con casos, las bronquiectasias, como estuvimos mencionando rápidamente en la parte anatómica. Por cuestiones de organización y de tiempo, porque fundamentalmente todo lo que es el tema de bronquiectasias es una charla aparte, en estos minutos vamos a abarcar el tema principal. Entonces, como les decía, vamos a hacer fundamentalmente hincapié en todo lo que es bronquiolitis y hacer un rápido repaso de la broncomalacia. Vamos a empezar entonces por un caso. Fíjense esta mujer de 44 años que consulta por tos y fiebre, además marcada pérdida de peso. Entonces, en estos cortes axiales de tomografía computada en ventana de pulmón, lo primero que identificamos es esta gran masa cavitada en el lóbulo superior derecho. Asimismo, vemos un marcado engrosamiento peribronquial. Fíjense que este bronquio no tiene una pared normal, sino que está muy engrosada en relación a otros bronquios, por ejemplo, del lado contralateral, que sí tienen un grosor de pared normal. Fíjense siempre de buscar dentro de los estudios elementos para comparar cuando todavía no tienen hecho el ojo. Esto es muy grosero, pero sirve generalmente la comparación con otras estructuras anatómicas normales para ir viendo lo patológico. Y además lo que tiene este paciente son estos infiltrados centrolobulillares, que ahora en unos minutos vamos a ver un poquito más de qué se tratan y que seguramente lo vieron o lo van a ver en todo lo que son las charlas de ocupación del espacio aéreo. Entonces esta paciente, mujer con tos, fiebre, pérdida de peso, una masa cavitada lobar superior derecho, engrosamiento peribronquial e infiltrados centrolobulillares, y encima en nuestro país esta paciente tiene una bronquiolitis infecciosa, en este caso secundaria a tuberculosis. Entonces, como para organizar un poquito la información de lo que es la patología de la pequeña vía aérea, es decir, la bronquiolitis, su definición es la inflamación y o la fibrosis de la pared bronquial, y vamos a ver que la podemos categorizar en dos grandes grupos: aquellas bronquiolitis celulares, donde lo que predomina son los cambios inflamatorios, y ahí, como ven, tenemos una lista de distintas etiologías de bronquiolitis celular, pero también tenemos aquellas bronquiolitis constrictivas, también llamadas obliterantes, que se van a caracterizar por fibrosis submucosa y cambios inflamatorios crónicos, y también tenemos distintas etiologías. En la tomografía computada lo que vamos a encontrar como denominador común para estos dos tipos de bronquiolitis es el engrosamiento peribronquial. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a definir si es una bronquiolitis celular, constrictiva, e incluso poder orientar a nuestros colegas en cuál es la etiología de esta bronquiolitis? Bueno, como siempre, el paciente no es una tomografía, no es una imagen, entonces nos vamos a apoyar mucho en los antecedentes, en la clínica y también en los signos tomográficos asociados, como veíamos recién, la paciente que tenía tos, fiebre, pérdida de peso en nuestro país, ¿no?, que tiene una epidemiología determinada, esa gran caverna lobar superior derecha. Bueno, todo nos hace pensar que es una bronquiolitis infecciosa y que además es secundaria a TBC. Otras bronquiolitis celulares, es decir, con predominantemente cambios inflamatorios en la pared, la bronquiolitis por aspiración, las bronquiolitis respiratorias del tabaquistas. También aquellos pacientes con hipersensibilidad pueden manifestarse con bronquiolitis de tipo celular, las bronquiolitis foliculares y panbronquiolitis como etiologías mucho menos frecuentes. Y dentro de lo que es la bronquiolitis constrictiva, si bien existen casos idiopáticos, muchas veces podemos ver bronquiolitis constrictivas post-trasplante, fundamentalmente secundario a rechazo de trasplante de pulmón o de médula ósea. También casos de bronquiolitis constrictivas posinfecciosas que reciben el nombre de síndrome de Sawyer-James, o las bronquiolitis constrictivas autoinmunes. Entonces vamos a continuar un poquito más con casos para ir mostrándoles esto que estamos viendo en la teoría con casos de la práctica cotidiana.
Los signos tomográficos de la bronquiolitis van a ser fundamentalmente signos directos y signos indirectos. El primer signo directo que vamos a evaluar, como ya estuvimos viendo, aquel elemento tomográfico que comparten ambos tipos de bronquiolitis, va a ser el engrosamiento peribronquial. Fíjense, acá les muestro un corte axial de una tomografía en ventana de pulmón con una pequeña vía aérea totalmente normal, buena relación arteria-bronquio, pero además un espesor de pared totalmente normal. Y fíjense con su correlato patológico, marcado engrosamiento peribronquial. Comparen lo que es el espesor de la pared de estos bronquios con los de una tomografía normal. Otro signo directo de patología de la pequeña vía o de bronquiolitis van a ser los infiltrados centrolobulillares, como vemos en este corte axial en ventana de pulmón. Como les decía, es motivo de otra charla, pero para hacer un breve repaso, los infiltrados centrolobulillares se caracterizan por tener una densidad generalmente en vidrio esmerilado, no contactan con la superficie pleural, fundamentalmente por su disposición dentro del lobulillo secundario y por lo tanto tampoco contactan con las cisuras. Recuerden que las cisuras son repliegues de la pleura, por lo tanto los infiltrados centrolobulillares no contactan con la superficie pleural ni con sus repliegues que son las cisuras, y cuando son infiltrados centrolobulillares secundarios a un proceso infeccioso los conocemos como infiltrados árbol en brote, que cuando ponemos una reconstrucción en máxima intensidad de proyección los vemos con esta característica tomográfica tan evidente, que en la literatura también lo pueden encontrar como árbol en gemación. Un signo tomográfico indirecto de la patología de la pequeña vía va a ser el patrón en mosaico por atrapamiento aéreo. Y ahí es donde vamos a utilizar la reconstrucción de mínima intensidad de proyección, que como les decía, nos va a destacar las áreas hipodensas. Fíjense acá cómo tenemos un parénquima pulmonar totalmente normal y esta área con marcada disminución de su densidad, que también lo vemos en este corte axial sin mínima intensidad de proyección, sin mini-MIP. También lo vemos, pero acá cuando le aplicamos el mini-MIP se destaca de manera muy marcada, digamos, esto que en este contexto es atrapamiento aéreo. Recuerden que el patrón en mosaico se define como aquella tomografía donde encontramos dos densidades tomográficas distintas y no podemos definir en primera instancia cuál es la patológica, y que la expiración muchas veces nos va a colaborar para definir qué es lo patológico, si lo hipodenso o en casos de tener infiltrados en vidrio esmerilado, si lo patológico justamente es ese infiltrado. Entonces vamos a ver más adelante también cuál es la función de la expiración para determinar cuál es la etiología del patrón en mosaico. Fíjense entonces áreas de baja densidad que se van a acentuar con la expiración. Eso es patrón en mosaico por atrapamiento aéreo como signo indirecto tomográfico de bronquiolitis. Vamos a seguir con algunos casos. Les presento este paciente, un varón de 68 años que tiene antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico y consulta por tos. Su médico le pide una tomografía computada, que acá les muestro un corte axial en ventana de pulmón, un corte coronal en ventana de pulmón y un corte axial en ventana mediastinal. Entonces lo primero que llama la atención va a ser este engrosamiento peribronquial. Fíjense en ambos campos pulmonares y con una particularidad bastante evidente, que es que este engrosamiento peribronquial tiene un marcado predominio en los sectores declive, ¿no? En lóbulos inferiores. Fíjense acá en este corte coronal podemos ver los lóbulos superiores que no presentan prácticamente patología y los lóbulos inferiores severamente enfermos. Entonces tenemos engrosamiento peribronquial en ambos campos pulmonares, el marcado predominio en los sectores declives. Además tenemos el antecedente de un paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y cuando vemos la ventana de mediastino vemos que además tiene una hernia hiatal por deslizamiento. Todo este contexto entonces nos hace sospechar fuertemente que este paciente lo que tiene es una bronquiolitis por aspiración, y nosotros en general los pensamos siempre en pacientes que tienen estos hallazgos asociados a esclerodermia o cualquier otro trastorno de la motilidad esofágica que va a predisponer a que ese paciente se aspire y haga esta bronquiolitis con esta característica de distribución tan marcada. Vamos a ver ahora otro caso, un varón de 71 años, tabaquista severo,
que concurre a nuestra institución para control, screening de cáncer de pulmón. Entonces, en este corte axial que les muestro, vamos a ver inicialmente marcados signos de enfisema centrolobular y paraseptal, justamente a predominio de lóbulos superiores, que esto es un hallazgo sumamente frecuente en pacientes tabaquistas. Además, vamos a ver este nódulo espiculado en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, que ya por sus características tomográficas, paciente de alto riesgo, es compatible con lesión orgánica primaria. Y lo que vemos a predominio de las bases es que además tiene este engrosamiento peribronquial. Entonces, un paciente tabaquista con un tumor de pulmón en su tomografía de screening, lo que vamos a pensar en este caso no es que el paciente se está aspirando, sino que lo que tiene este paciente es una bronquiolitis respiratoria del tabaquista que muchas veces también puede manifestarse como infiltrados centrolobulares a predominio de lóbulos superiores, que como vimos anteriormente seguro lo van a ver en la charla puntual de ocupación del espacio alveolar. Vamos entonces a cambiar un poquito de tema. Fíjense esta mujer de 51 años con su antecedente de neumonía grave en la infancia, viene también por control y bueno, por ahí estas imágenes las recuerdan, las estuvimos viendo en unas diapositivas pasadas, pero vamos a repasarlas. Esta paciente tiene engrosamiento peribronquial con impactaciones mucosas y además, como ya estuvimos viendo, este marcado atrapamiento aéreo que no habíamos visto en los casos anteriores que estuvimos repasando de bronquiolitis celulares, ¿no? Como estábamos diciendo, fíjense con el Minimip cómo se intensifica este área de hipodensidad. Además, lo que vemos también, que es interesante, que en esta área de hipodensidad, si afinamos el ojo, vemos que hay una disminución del calibre de los vasos, ¿no? Que esto también forma parte de esta patología. Entonces tenemos engrosamiento peribronquial, marcado atrapamiento aéreo y disminución del calibre de los vasos, que lo que nos hace pensar es de un proceso crónico, digamos, de cierta evolución de esta patología. Esta paciente lo que tiene es una bronquiolitis constrictiva posinfecciosa que, como decíamos previamente, recibe el nombre también de síndrome de Sawyer-James. ¿Por qué tiene una disminución de calibre de los vasos? Porque recuerden que aquellos sectores hipoventilados, como este caso un sector de parénquima con fibrosis en la pared bronquial, obviamente que tiene hipoventilación, y obviamente al tener hipoventilación de manera fisiológica, el pulmón va a ir redireccionando el flujo hacia áreas mejor ventiladas, ¿no? Entonces ese es el motivo por el cual este tipo de bronquiolitis constrictivas van acompañadas de disminución de calibre de los vasos como signo de redistribución del flujo hacia áreas con buena ventilación, justamente para mantener un buen índice ventilación-perfusión. Vamos a ver este otro caso muy lindo, muy interesante, un varón de 68 años con un antecedente de trasplante pulmonar desde hace 2, que viene por control. Fíjense acá cómo se nota la gran diferencia entre el pulmón trasplantado y el pulmón del huésped, con marcados signos de enfisema, mucha destrucción parenquimatosa, y cuando analizamos el pulmón trasplantado, ¿qué es lo que vemos? Engrosamiento peribronquial con impactaciones mucosas, que además se va a asociar a un patrón en mosaico por atrapamiento aéreo y con un franco predominio basal. Cuando ustedes vean esto en pacientes con antecedente de trasplante pulmonar, lo primero que tienen que pensar es que esto es una bronquiolitis constrictiva post-trasplante como un rechazo crónico al pulmón trasplantado. Les quiero mostrar también este caso porque no todo el engrosamiento peribronquial representa bronquiolitis, representa patología de la pequeña vía aérea. Los invito a recordar que, como decíamos, la dupla arteria-bronquio que está contenida en ese tejido conectivo que representa el intersticio peribronquiovascular, además estaba rodeado de vasos linfáticos. ¿Por qué los invito a recordar ese dato anatómico? Para interpretar este caso que les muestro, una mujer de 45 años con una cardiopatía congénita conocida que consulta por disnea. Fíjense lo primero que prestamos atención en este SCOUT, que también lo estuvimos viendo en la charla de anatomía normal. Lo primero que nos llama la atención es un índice cardiotorácico aumentado, mayor a 0,5. Esta paciente tiene cardiomegalia. Recuerden que el índice cardiotorácico, más allá del número, nos indica que una silueta cardíaca normal no debiera ocupar más del diámetro de un hemitórax, y en este caso ya vemos que el corazón está marcadamente aumentado de tamaño. Cuando vamos a los cortes tomográficos, corte axial y corte coronal,
lo que vemos es que esta paciente tiene engrosamiento peribronquial, entonces ustedes me dirían, bueno, este paciente tiene una bronquiolitis, habrá que ver de qué causa, pero además tiene infiltrados interlobulillares lisos asociados. Los infiltrados interlobulillares son estas imágenes lineales que lo que van haciendo es delimitando los límites del lobulillo secundario, que generalmente tienen una forma relativamente geométrica, se dice una forma hexagonal. Entonces, esta paciente con una cardiopatía congénita, disnea, cardiomegalia y este engrosamiento peribronquial con infiltrados interlobulillares lisos, no tiene una bronquiolitis, no tiene patología de la pequeña vía aérea, sino lo que tiene es un engrosamiento peribronquial por insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué genera la insuficiencia cardíaca congestiva engrosamiento peribronquial? Por congestión de los vasos linfáticos que justamente acompañan a la arteria y al bronquio en el intersticio peribronquial, como hablamos anteriormente en el apartado de anatomía. Entonces, ¿cuáles son los pitfalls, como llamamos nosotros, de engrosamiento peribronquial, que nos pueden hacer pensar que el paciente tiene bronquiolitis y en realidad tiene otra patología? El edema o la congestión, como el caso que les estoy mostrando, la linfangitis carcinomatosa en pacientes con algún antecedente oncológico o alguna enfermedad oncológica activa, el linfoma, que se presenta de múltiples maneras en el parénquima pulmonar y una puede ser manifestarse como engrosamiento peribronquial, y algunas cuestiones técnicas que también nos pueden hacer pensar que ese paciente tiene engrosamiento peribronquial y en realidad es algo justamente técnico. La falta de inspiración nos puede dar una falsa sensación de engrosamiento peribronquial y los estudios adquiridos con contraste endovenoso también. Así que ojo con estos 5 elementos que nos pueden hacer pensar que tenemos un paciente con bronquiolitis y en realidad es o un diagnóstico diferencial o simplemente una cuestión técnica. Ahora sí, vamos a salir de lo que es la temática de la bronquiolitis y los invito a ver este caso, una mujer de 58 años con diagnóstico conocido de AR y una disnea grado 3. ¿Por qué no es relevante que el paciente tenga AR y por qué a nosotros como radiólogos nos sirve tanto la información clínica de los pacientes? Porque la afectación pulmonar en la AR es bastante frecuente. Existen básicamente 4 patologías que nos pueden dar afectación pulmonar en pacientes con AR. Podemos tener vasculitis, que es raro, podemos tener nódulos reumatoideos, intersticiopatías, que hoy en día está muy de moda, pero no olvidar que la AR, la manifestación pulmonar más frecuente que da, es la patología de la pequeña vía aérea. Entonces vamos a ver esta paciente. Cuando analizamos su tomografía, corte axial, corte coronal y corte sagital, lo que vemos es un mínimo engrosamiento peribronquial, pero la verdad que esta tomografía nos queda como un poco corta para una disnea grado 3, ¿no? No pareciera ser una tomografía de un paciente que está tan disneico, y cuando nosotros nos encontramos con estos escenarios hablamos de una disociación clínico-imagenológica. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos esta disociación clínico-imagenológica? Lo que ayuda mucho a definir los pacientes o nos puede dar información es realizar una adquisición en expiración. Entonces, fíjense, estos son los cortes de la paciente de pulmón en adquisición en expiración. Como sabemos que está en expiración, fundamentalmente porque la pared posterior de la tráquea está aplanada, así que eso nos da la pauta que el paciente está expirando. Cuando analizamos estos primeros 2 cortes axiales, vemos que la vía aérea principal presenta diámetros conservados, pero cuando ponemos ya el mini-MIP, vemos que en expiración este paciente tiene marcado atrapamiento aéreo, y cuando vamos a evaluar la periferia de los pulmones, es decir, la pequeña vía aérea, vemos que hay un colapso de la pequeña vía aérea en la adquisición en expiración. Y esto se conoce como broncomalacia distal. Es un hallazgo que puede darse en pacientes con AR. Si no lo vamos a buscar con la expiración, nunca vamos a hacer el diagnóstico, y siempre lo tienen que sospechar en pacientes que tienen esta disociación clínico-imagenológica, es decir, mucha disnea con una tomografía prácticamente normal. Y me interesaría repasar brevemente ¿cuáles son entonces las indicaciones de expiración para que ustedes lo tengan en cuenta? Porque nosotros no lo hacemos de rutina en nuestra institución, pero sí en muchas ocasiones es de suma utilidad. Entonces, ¿cuándo la expiración nos puede servir? Bueno, cuando tenemos una disociación entre la disnea y las imágenes, como el caso de la broncomalacia distal que les mostré recién,
cuando tenemos un patrón en mosaico, que lo hablamos en varias diapositivas previas. Recuerden que el comportamiento de ese patrón en mosaico ante la expiración nos va a poder indicar cuál es la etiología justamente de ese patrón en mosaico, que si bien lo más prevalente, lo más frecuente es que el patrón en mosaico sea por atrapamiento aéreo, no es la única causa. También tenemos patrones en mosaicos de origen vascular, o muchas veces el patrón en mosaico está dado por infiltrados en vidrio esmerilado, y entonces la expiración nos va a permitir definir cuál es la etiología de nuestro patrón en mosaico, y después ya también indicaciones de expiración en pacientes con patología de vía aérea principal, por ejemplo, diagnóstico de traqueomalacia conocida o estenosis de la vía aérea principal, también enfermedad traqueobronquial, aquellos pacientes con antecedente de intubación, cirugías o posterior a traumatismo severo de tórax, y también aquellos pacientes con síntomas de disnea y sibilancias. Pero en lo que compete a patología de la pequeña vía aérea, recuerden que indicaciones de expiración, disociación entre disnea e imágenes y presencia de patrón en mosaico en la tomografía inspirada. Entonces, a modo de conclusión, recuerden que para pequeña vía aérea nuestro método de elección va a ser la tomografía computada, que cuando hablamos de patología de la pequeña vía aérea generalmente hacemos referencia a las bronquiolitis, que las bronquiolitis pueden ser celulares o pueden ser constrictivas, también llamadas obliterantes, y que en muchos casos la expiración nos puede ser de utilidad para arribar a un diagnóstico mucho más certero. Gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad esta presentación.